Hoy, 4 de octubre, está cumpliendo 60 años este personaje del rock argentino muy importante, tal vez no valorado en su justa medida. Uso mucho esta frase, es una muletilla, pero por ahí muchos se quedan con... Bueno, acá le están tocando bocina porque es el cumpleaños justamente a Fidel Ernesto Nadal. Sí, felicidades, bocinazos para Fidel Ernesto Nadal. Fidel Nadal, tal vez muchos, los más jóvenes, los jóvenes de hoy en día, como diría Lelutier sabiamente, lo conocerán por International Love, que fue ese hitazo del verano 2008, fines de 2008, principios de 2009, sería verano de 2009, que sonó de una manera insistente y es un buen tema. Yo lo banco a Fidel, lo banco, no es lo mejor de él, pero lo banco. Sin embargo, tiene una historia muy rica con una banda, para mí crucial en la historia del rock argentino. Todos tus muertos, Fidel, el queridísimo Horacio Gamexane Villafañe, Félix Gutiérrez, que dieron vida a esta banda que, si bien entra por el lado del punk, fue creo que la primera banda argentina que mezcló reggae, Dead Kennedys y Bad Brains. Yo recuerdo cuando mi primo Juan Pablo en el año 88, en vísperas de la hiperinflación en la Argentina, me dice: toma Guille, porque me decían Guille ahí, escuchate este disco, el disco de vinilo, el primero de Todos tus muertos. Bueno, digo, yo tenía 15 años. Lo puse y me partió la cabeza, no había escuchado algo así, algo similar. Sí, me gustaban Los Violadores, la banda del Gran Piltrafa, todavía no había pegado Ataque, pero esto fue algo que nunca había escuchado. Armas para la Paz es un temazo. Le hice una nota en La Mega en el año 2008 que vino Fidel a tocar al anfiteatro del Parque Sur, acá de la ciudad de Santa Fe, y le digo: Fidel, ¿te puedo pedir una canción? Sí, dale. Armas para la Paz, del primer disco de Todos tus muertos. Y Fidel quedó un silencio, pensábamos que se había cortado la comunicación, y riéndose: ¿me la podés cantar un poco, que no me acuerdo? Bueno, Armas para la Paz es un tema, un reggae con una letra impresionante, en donde ahí se muestra el costado reggae de Todos tus muertos. Y después está esa beta o vena, Dead Kennedys, Bad Brains, que para mí es excelente. Y creo que fue la primera banda que se metió por esos carriles, porque el punk generalmente llega, obviamente, por Pistols, Clash, Ramones, obviamente, tímidamente Damned, pero Dead Kennedys y Bad Brains no hubo una banda por ahí con esa impronta. Y Todos tus muertos tomaron justamente, agarraron ese estandarte. Bueno, me fui por las ramas. Me encanta Todos tus muertos. Ese primer disco para mí fue crucial. Lo tenía grabado en un cassette TDK, porque le devolví el disco a mi primo Juan Pablo, aclaro. Bueno, el segundo disco, Nena de Hiroshima, que tiene el féretro, temazo, y pegan con este trabajo, espero que no se me caiga, Dale Aborigen. Este disco que cumplió cumplió 30 años en 2024, es un punto de quiebre en la historia de Todos tus muertos, en donde la banda se populariza, se empieza a hablar de una movida alterlatina, que eso venía más por el lado de MTV, porque Dale Aborigen se convirtió en un disco fundamental, no solamente en la Argentina, sino en toda Hispanoamérica, que tiene 13, por ejemplo, El Día Más Feliz, Hijo Nuestro, Dale Aborigen, Torquemada, Sé que no vas a volver, sé que no. Bueno, un discazo. En 13 aparecen Las Actitud María Marta, también otras grosas absolutas. Y luego, bueno, sacan, creo que es Argentina Te Mata, si no me equivoco, se va Fidel, luego vuelven Los Muertos, Todos tus muertos, sin Fidel, sacan El Nuevo Orden Mundial y después regresa más adelante, 2015, 16, vuelve Fidel, pero tiene una gran carrera solista Fidel Nadal. Sin embargo, bueno, Fidel, como decía, nació un día como hoy, hace exactamente 60 años, hijo del cineasta Enrique Nadal, que era descendiente de esclavos africanos.
Se decía, no sé si es cierto, que el tatarabuelo de Fidel era un esclavo angoleño que llegó a la Argentina, y su madre, la antropóloga Susana Salsamendi, dos personas muy comprometidas, que contaba en una entrevista a Fidel que le hicieron en Infobae en el año, acá lo tengo anotado, 2017, que los padres no estaban muy contentos o conformes con que él fuera cantante de una banda, sobre todo por lo que expresaba, la rabia que tenía Todos tus muertos. Era muy visceral, muy fuerte, muy salvaje. Los padres como que... Y además la forma de vestirse, porque Fidel aparecía con la cresta, cada 2 por 3 caían en cana, como siempre contó Fidel. Y además en esa entrevista muy interesante, hablaba Fidel del bullying que sufrió de chico, por su condición racial. Bueno, todas esas estupideces que lamentablemente, bueno, estupideces de la raza humana, Pero bueno, comentaba eso también, cómo lo atravesó y cómo la música lo ayudó mucho. Fundamentalmente el reggae y la cultura rastafari que la cultiva, obviamente, Fidel, Bob Marley, Peter Tosh. Y cita siempre a Bad Brains como otra banda clave en su instrucción, en su educación musical. Yo agregaría a Dead Kennedys. No sé si la nombró alguna vez. Yo creería que sí, porque la marca, la impronta de Dead Kennedys está en Todos tus muertos. Año 85 se formaron. Fueron una de las bandas más llamativas de esa movida under, porque no venían o no iban por el lado más post-punk o dark, sino que era un punk que bordeaba el post-punk, pero iba por el reggae e iba por ese hardcore más norteamericano, como decía, de Dead Kennedys o Bad Brains. El 16 de septiembre, antes de olvidarme, hace prácticamente un mes, estrenó su último video, Fidel el Poder, muy bueno, con una tonalidad reggae, porque por ahí Fidel va bueno, es como que va variando el sound system, por ahí mete algo más cachengue, pero acá es bien reggae. Y aparece con la camiseta de Independiente. Fidel Nadal es hincha de Independiente, como lo era el queridísimo Palo Pandolfo, César Banana Pueyrredón, el de Conociéndote, bueno, también es hincha de Independiente. No sé si a alguien le interesa, pero bueno, yo lo comento. Acá muestro un par de discos que tengo y acá aparece. Esta es como la postal de Fidel. O sea, es un tipo que uno lo ve, lo reconoce y su voz. Llegó el momento, que creo que es del 2013. Me encanta el color también que tiene este disco. Acá aparece otro, El Arranque, que parece la tapa de un disco más viejo, que está buenísimo, 2011. Y ya mostré que es el Todos tus muertos, Dale Aborigen, que es un discazo que me lo compré en casa tía, lo comenté en varios videos ya. Y bueno, recomendación absoluta. A los amigos que por ahí ven los videos desde otras partes de América o de Hispanoamérica, siempre recomiendo libros, preguntan por ahí por los libros. Si quieren conocer un poco más sobre los comienzos de Todos tus muertos y lo que fue la escena post-punk en la Argentina de mediados de los 80, que fue muy floreciente, que coincide con la llamada primavera alfonsinista, cuando vuelve la democracia a la Argentina y se da un boom como nunca antes se había dado del rock argentino y surgen grandes bandas en esa época entre el 82 y el 88. Qué sé yo, Ratones Paranoicos, Suéter, Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Ataque 77, La Zimbabue, que era reggae en sus comienzos, Los Intocables, la KGB, Don Cornelio y la Zona, Clap, Frappé, Los Pillos, Los Casanovas, Metrópoli, Viuda Hijas de Rock and Roll. Fíjense la variedad que hay de artistas. Bueno, este libro, Gente que no, que justamente Gente que no, es un tema que muchos habrán conocido por Los Decadentes, por una versión que hicieron Los Decadentes, pero en realidad es un tema de Todos tus muertos. Y en realidad, hilando más fino, es una canción escrita por Jorge el Perro Viejo Serrano, Jorge Serrano, bueno, obviamente asociado indiscutiblemente a Los Decadentes, pero él estuvo en Todos tus muertos cuando comenzó la banda.
De hecho, compuso canciones de los comienzos de Todos Tus Muertos y Gente que no es un tema de él. Bueno, Don Cornelio y la Zona, Sentimiento Incontrolable, Los Pillos, El Corte, que fue la segunda banda de Javier Calamaro, Uno por Uno, Los Corrosivos, Los Mimilocos, Todos Tus Muertos y La Sobrecarga, banda post-punk que me encantaba, de Trenquelauquen en la provincia de Buenos Aires. El libro Gente que no, post-punks, darks y otros iconoclastas del under porteño de los 80, de Ediciones Piloto de Tormenta. Esta editorial es muy buena, muy buena. Después voy a hablar de otros dos libros, Derrumbando la Casa Rosada y La Manera Correcta de Gritar. Uno habla de los comienzos del punk en la Argentina y el otro la manera o la forma correcta de gritar del ska en la Argentina. Y hay un apartado dedicado justamente a Todos Tus Muertos que lo escribió Daniel Flores, que si no me equivoco fue director de la Rolling Stone Argentina y sacó un libro muy bueno, que acá lo voy a mostrar, Remeras Rockeras. Este libro está buenísimo. No voy a dar más datos. Si te gustan los Dan, bueno, hay una entrevista a Captain Sensible de Perillas. Bueno, Todos Tus Muertos, caso 4, dice: Noche agitada en el Paracultural, que fue el primer cassette que sacaron Los Muertos. Y bueno, cuenta Daniel Flores, voy a leer algo porque está buenísimo. Los Muertos, Todos Tus Muertos, vivían ahí, así que debían sentirse bastante cómodos. Además, habían pasado más temprano por otro de sus lugares favoritos en la ciudad, el cementerio de Chacarita. Hablan del Paracultural, un lugar mítico, un reducto mítico porteño. Bueno, el cementerio de la Chacarita, dice, ¿dónde si no? Y se habían traído unas coronas de flores marchitas. El Paracultural sería un sótano oscuro y húmedo, pero siempre se podía hacer algo para darle un ambiente más tenebroso. Bueno, esa leyenda se cuenta, que iban al cementerio de la Chacarita, traían flores robadas, sería como la canción de Ataque, y las desparramaban en el show y en estos lugares chicos. Y dice que había un olor nauseabundo terrible. Pero bueno, esa era una velada paqueta de Todos Tus Muertos, año 85-86. En el 86 sale justamente este disco Noches Agitadas en el Cementerio, en realidad se llamaba. Bueno, nunca más a tono el nombre. Bueno, Gamexane y Félix formaron parte de Los Laxantes, que fue una de las primeras bandas punks de la Argentina, junto a Los Violadores. Después aparecen Los Barajas, Los Alerta Roja, que es la primera banda punk que edita un disco, pero que salió de una manera deficiente, incluso antes que el primero de Los Violadores, que se llamaba Derrumbando la Casa Rosada. Pero bueno, sigo con Daniel Flores y Gente que no. Fidel, dice, había armado su propia banda punk, porque habla de cada uno de los integrantes. Aunque los mismos Muertos relativizan este punto. Cuando nos conocimos, Fidel decía que tocaban Los Eunucos. Nombre bien punk, Los Eunucos. Cuenta Félix Gutiérrez, el histórico bajista de Todos Tus Muertos, pero nunca los vi en vivo. Solo lo escuché a él tocar algunas canciones con una guitarra, como si fuera un bajo de una sola cuerda. Ataque Nuclear y no sé qué otras. Bueno, se ve que Los Eunucos mucha vida no tuvieron. A mediados de los 80, Nadal había pasado en 3 años por 5 colegios secundarios y en un viaje a Suecia había conocido el punk. Convertido a la causa, en Buenos Aires lucía una cresta, coorganizaba festipunks y editaba fanzines. En el primer número de la maravillosamente bautizada publicación en fotocopia, ¿Quién sirve la causa del caos?, que editó junto a Patricia Pietrafesa, Cadáveres de Niños, en 1985, Pat Pietrafesa, otra gestora cultural y personaje clave en la historia del punk, y también por los derechos humanos. Una gran, como decía, gestora cultural que está en Cumbia Queers hoy en día, que bueno, formó parte, fue la fundadora de Cadáveres de Niños, que luego fue Cadáveres, y de estas editoriales, de estos fanzines tan importantes como este ¿Quién sirve la causa del caos?, que se editaban en fotocopias. Bueno, Fidel formó parte, era un verdadero agitador cultural, Fidel Nadal, que bueno, con Todos Tus Muertos, el disco, el primero lo sacan en el 88, en un momento de la Argentina que se estaba derrumbando todo, derrumbando la Casa Rosada, justamente como el nombre del primer disco de los
alerta roja. El país estaba haciendo trizas, ya venían los primeros coletazos de la hiperinflación que estalló al año siguiente, en 1989, que dio paso a uno de los gobiernos más terribles e injustos de la democracia, bueno, el de esta época también, como fue el neoliberalismo conducido por Carlos Saúl de las Patillas, que acá no lo nombro porque es un personaje que trae mala suerte, es mufa como se dice en Argentina, y ese disco de Todos tus muertos sale en el 88, prácticamente no tuvo difusión. El segundo sale en el 91, como decía, Nena de Hiroshima, que tuvo una mínima difusión, pero Dale Aborígenes el que cambia todo. Ahí traban amistad con Manu Chao. Se comentaba una leyenda que supuestamente Fidel Nadal estaba saliendo con una novia de Manu Chao y se generó ahí una trifulca. No sé si será cierto. Son mitos. Lo cierto es que, bueno, con Mano Negra comienzan esa expansión de lo llamado alterlatino y también hay una conexión muy directa con otro personaje clave dentro de lo que es el punk, el ska y el compromiso social, como Fermín Muguruza de Cortatu. La otra banda no me sale Ideia Zabaldu, que era el nombre, pero bueno, Negu Gorriak, vieron, por ahí se va volando las ideas y caen, pero bueno, no me quiero ir más por las ramas, quiero desearle un feliz cumpleaños al gran Fidel Nadal, 60 pirulos, nada más y nada menos. ¿Cuál es tu canción favorita de Todos tus muertos o Fidel Nadal? De Todos tus muertos, bueno, yo ya las dije. De Todos tus muertos, para mí, Armas para la Paz. Es un tema que me encanta, que es muy denso y que tiene una letra que te noquea. Dentro de esa densidad, tranquilidad, reggae, te pega unos piñazos la letra que es tremenda. Y en su faceta solista me gusta mucho un tema que creo que estaba en el disco Trabajo de Hormiga, África, tan, 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 África. Esa canción me encanta, que también es una declaración de principios de Fidel Nadal. Bueno, me gustaría que en los comentarios justamente comentes, valga la redundancia, cuál es tu canción que más te gusta de Todos tus muertos, de Fidel. ¿Lo viste en vivo? ¿Qué te genera? ¿Fuiste, como pasó con el video anterior de los Ramones, que muchos amigos comentaron que fueron a algunos de esos 6 shows que dieron entre el 2 y el 7 de octubre del 95 en Obras? Contaron anécdotas e historias interesantísimas y que yo agradezco mucho. Por eso, quiero llevar la pregunta para el lado de Fidel. ¿Alguien vio a Todos tus muertos año 85-86 en el Paracultural? ¿Cómo eran esos shows? ¿Iban con esas flores que traían del cementerio de la Chacarita y lo desparramaban? Que Todos tus muertos, el nombre viene de totus tos, que era una especie de lema del Papa Juan Pablo II cuando vino a la Argentina para mediar en el conflicto, en la guerra de Malvinas, el año 82. Y bueno, ellos dijeron, totus tos, no, Todos tus muertos, uno de los mejores nombres de bandas de todos los tiempos. Pero bueno, comentarios, suscripciones y me gusta. Lo único que te pido, nada más y nada menos. Pero el tema, el eje central, ¿sabías que un día como hoy, 4 de octubre, pero del año 1965, nacía en Buenos Aires el gran Fidel Ernesto Nadal? Gente que no.